¿Qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos una vez más a un capítulo de Pintando con Luz. El día de hoy tenemos para ustedes un análisis de una cámara, eh, digamos que fue la extensión de un modelo anterior. Esta ni más ni menos es la FG20. Ya habíamos hecho un análisis de la FG y habíamos comentado las diferencias de manera general entre una cámara y otra. Hoy tengo la oportunidad de tener una FG20 en la mano y de esta forma pues podemos directamente compararla con el anterior modelo, la FG. Básicamente comentar que casi es el mismo molde, el, el tamaño es exactamente el mismo, incluso la altura, todo es muy similar. Salvo el peso, es un poquito más ligera, es la sensación que tengo al cogerla, es un poquito más ligera que la anterior FG. Puede ser más ligera porque extrañamente, bueno, no tan extraño porque son políticas que muchos fabricantes de cámaras, incluso hoy por hoy en cámaras digitales, siguen haciendo y es esta impresión que nos da que de un modelo a otro, en lugar de evolucionar, en lugar de aumentar en sus funciones y en sus prestaciones hacia los usuarios, pues en ocasiones parece ser que dan saltos hacia atrás. Y este es precisamente el caso de la FG20. Es una cámara muy bonita. Si ustedes les gusta, pues puede ser una cámara para tener en cuenta si ustedes pintan con luz de a la antigua usanza con película. Es una cámara a tener en cuenta, es más barata que la FG por ser un modelo menos exitoso, digámoslo así, pero no por ello menos atractivo, menos preciso, menos bonito. Es una gran cámara dentro de todo. ¿Qué diferencias vamos a encontrar entre una cámara y otra? Bueno, es una cámara automática. Hay que tener en cuenta que ya desde el primer esbozo y el primer intento de cámaras económicas de Nikon con la serie EM, digamos, esta sería la evolución entre la M, que era una cámara sí que totalmente automática, luego la FG, que bueno, ya tiene la posibilidad además de los automatismos, pues utilizar de forma manual las velocidades. Lo mismo tiene la FG20, tiene velocidades que van exactamente igual, de un milésimo hasta un segundo. Tiene la posibilidad de que si nos quedamos sin batería, esta cámara tiene un obturador electrónico, por lo tanto todas las velocidades funcionan y todos los automatismos obviamente funcionan con batería. Si nos quedamos sin esta pila, pues podemos utilizarla de forma manual en un 90 de velocidad o en un bulbo. Entonces, pues tiene esa ventaja. ¿Qué desventajas o qué diferencias hay con el anterior modelo? Bueno, esta se puede manejar en un automático con prioridad al diafragma. Nosotros podemos elegir el diafragma y ella nos va a dar la velocidad. Obviamente, si utilizamos un diafragma muy abierto, pues nos va a dar velocidades rápidas. Si cerramos nuestro diafragma, pues va a elegir velocidades más lentas, como esa. Entonces, bueno, esa es la característica que tiene. El modelo anterior tenía un bloqueo para el pitido, que en ocasiones era molesto. Entonces, nosotros podíamos activar o desactivar cuando estábamos trabajando en automático. Si la cámara nos pedía una velocidad baja, pues se escuchaba este pitido. Esto lo podemos desactivar directamente con un botón. En la nueva cámara, en la FG 20, el pitido está desactivado y solamente lo activamos llevando en el dial de las velocidades al indicador que tiene, digamos que ese diagrama, ese dibujo tipo pitido. Y de esa forma lo vamos a escuchar. Si no, simplemente llevándolo a la A, pues ya no se escucha el famoso pitido.
vuelvo a repetir, la señal de alarma es prácticamente cuando estamos trabajando en automático que la cámara considera que vamos a utilizar una velocidad demasiado baja para utilizarla a pulso. Entonces nos avisa aquí que debemos tener en cuenta ese detalle para que nuestras fotografías no queden trepidadas. Evidentemente en velocidades bajas escogidas manualmente, pues el pitido no se activa. Tiene, a diferencia de su hermana, una placa aquí plástica negra que le da un toque, la verdad es que muy, muy elegante, queda bonita, queda incluso moderna en su tiempo. Esta es una cámara de 1984, queda moderna. En ese tiempo le da un toque atractivo. ¿Qué desventajas tiene con respecto a su hermana? Pues prácticamente el hecho de que no tiene program, ¿sí? Solamente tiene prioridad a la velocidad, perdón, al diafragma, a diferencia de su hermana que sí que tiene PD program. Tampoco puede forzar pasos arriba abajo en sus automatismos, ¿sí? Tiene su hermana, la FG, tiene más o menos 2 pasos de forzado, cosa que esta no tiene el paso de forzado. Tiene evidentemente su selector de ISO. Otra cosa que por ahí se decía que lo habían quitado, pero en realidad no, se sigue conservando y es 2 pasos abajo. Este botón que nos obliga, cuando estamos trabajando en automático, que obliga a la cámara a dar 2 pasos de velocidad más baja para compensar contraluces. Entonces es el mismo botón que tenía la cámara anterior, sí que lo sigue conservando, esa función sí que sigue aquí presente en este botón. Y bueno, eso es una ventaja. Tiene su autodisparador. Y una cosa que siempre me olvido de mencionar y que hay que tener en cuenta, casi todas las cámaras Nikon de aquella época tenían la particularidad y la gran ventaja de que al no tener un botón de bloqueo del espejo directamente, los ingenieros lo que diseñaron, como ya les digo en casi toda esta serie de cámaras, al momento de utilizar el autodisparador de reloj, el espejo se levanta y lo podemos usar de esa forma en velocidades bajas con lentes largos, por ejemplo. De esa forma, cuando ustedes preparan el autodisparador y obturan, ¿sí?, el espejo, como verán, ya se ha levantado y no vuelve a regresar a su estado hasta que no se obtura de nuevo. En ese momento el espejo vuelve a bajar y de esa forma evitamos la vibración del espejo cuando, ya les digo, utilizamos una velocidad medianamente baja con lentes largos. Evidentemente tenemos que usar un trípode en esos casos, pero sí que hay diferencia. Hay alumnos, hay compañeros que me preguntan, oye, ¿realmente funciona el espejo? ¿Realmente hay alguna diferencia? Sí, sí que la hay. Si ustedes colocan su cámara en un trípode, utilizan un lente largo, digamos por ejemplo un 200 milímetros, y por exposición resulta ser que el exposímetro les pide una velocidad medianamente baja, digamos entre un 60, un 30, un 15. Esas velocidades que no se podrían utilizar a mano con un lente tan largo. Si ustedes bloquean el espejo, van a tener una mínima trepidación y va a ser muy, muy notoria. He hecho algunas fotografías como ejemplo y sí que se nota la diferencia. Entonces, pues es un buen detalle que tiene Nikon con estas cámaras. Ya les digo, tanto su hermana como la EM, incluso la FG, perdón, esta es la FG, la EM. Hay varias cámaras que tienen esa particularidad. Bien, tiene también su entrada, esta cámara tiene su entrada para el Winder, exactamente el mismo modelo que utilizan la misma gama, la EM y la FG, tiene su entrada para ese Winder, su botón de liberación, abajo su entrada para trípode, su botón de liberación de película para el rebobinado. Esta también se abre la puerta tirando del rebobinador, exactamente igual. Esta creo que habrá que cambiarle, acaba de llegar y habrá que cambiarle los sellos de luz, están bastante gastados.
pero bueno, esas son cosas que se hacen en el pequeño taller de casa que nos permite hacer este tipo de bricolajes. Una cosa que quería comentarles, aprovechando que este video pues va a ser corto evidentemente, una forma que yo tengo de guardar la colección de cámaras es utilizando, y creo que es una buena sugerencia, yo utilizo estas bolsas para sándwich con cierre, con un pequeño cierre aquí de estos de abre fácil, abre y cierra fácil, y dentro coloco una pequeña bolsita de sílica gel para que absorba cualquier posible humedad. Obviamente en Galicia pues tenemos más humedad que en otros sitios, entonces es bueno prevenirlo. Yo entonces guardo mis cámaras aquí dentro, las tengo perfectamente almacenadas, y de esta forma pues me aseguro que se mantengan limpias, libres de humedad, y todas ellas funcionando a la perfección, como esta preciosa FG20, una cámara pues que tuvo muy mala fama, pero que si nos olvidamos de esos pequeños detalles, la verdad es que es una cámara muy bonita y que no está mal para tener en cuenta en caso de querer comprar una cámara simple, sencilla y económica. Muchas gracias, eso es todo y hasta la próxima.